Cuando ustedes se cansen me avisan entonces. Pues fíjense, para concluir con la parte esa del nivel teológico y insistir una vez más, porque me encuentro siempre con mucha gente que las razones que tienen para su estancamiento intelectual, es decir, que están casados, que ya tienen hijos, que tienen compromisos, que no pueden asistir a la universidad, que no pueden asistir a un seminario. Como digo, esa no es una excusa válida, no es una razón válida. Y hoy mucho menos con los recursos que tiene el Internet. Usted puede ingresar a universidades prestigiosísimas. Usted puede ingresar, por ejemplo, a la Universidad de Salamanca en el Internet, puede ingresar a universidades de prestigio. Quiere investigar algo, lo único que tiene que poner es la palabra de que usted quiere y la información es, lo que hay que tener es la disciplina. Y, por ejemplo, yo llegué a la universidad ya cuando tenía 39 años y estaba casado y tenía 3 hijos. Y tuve un profesor de filosofía que me dijo que le molestaba verme perder mi tiempo en su clase. Un día se acercó a mí y me dice, me molesta verte perder tu tiempo en mi clase. Te voy a llevar a un departamento de la universidad para que te hagan un examen, te acrediten lo que tú sabes y más nunca vengas a esta clase. Y yo le dije que yo lo apreciaba, pero que yo quería saber a qué sabía sentarme como estudiante. Luego, cuando pasé de esa universidad a otra universidad, en una clase de sociología, cuando el profesor estaba dando la clase, la interrumpió en un punto de la clase y le dijo a los estudiantes, voy a dejar que eso lo explique Gerardo, que de eso él sabe más que yo. Y entonces me permitió que yo explicara ese punto. No hay razón para quedarse ignorante. No hay razón para quedarse uno, como dicen ustedes, alucinado frente a alguien que sabe mucho. La información está en los libros. Lo que hace falta es la disciplina. Lo que hace falta es la disposición, el deseo. Y tener también el cuidado de que la educación no lo ensoberbezca a uno. Hubo un pastor que lo conocí yo mucho tiempo, hubo una época en que yo asistí a la iglesia donde él era pastor, así que en ese sentido fue pastor mío. Él tenía muy poca educación formal, pero pudo con el tiempo hacer unos arreglos e ingresar a la universidad. Yo lo dejé de ver por mucho tiempo. Cuando me encontré con él, ya él había graduado y me dio mucho dolor lo que me dijo, porque cuando yo le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Me dijo, bueno, si me hacen una buena oferta la considero porque tú sabes que ahora yo tengo educación universitaria. Eso es trágico, eso es trágico. O sea, si la persona tiene el cuidado de mantener la sencillez y la simplicidad, la educación es una de las armas formidables. José Martí decía que el hombre no es verdaderamente libre a menos que sea educado. Y la Biblia lo enseña eso. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad tiene que ver con qué nivel, con el nivel sentimental de la persona, con el nivel de las emociones. No. La verdad tiene que ver con el nivel conceptual, con el nivel de las ideas. Entonces Cristo nos dijo, conoceréis las emociones y las emociones os libertarán. Conoceréis los sentimientos y los sentimientos os libertarán. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Usted no puede manipular a una persona educada, a los ignorantes a los que se manipulan. Y por eso los regímenes de fuerza lo primero que hacen es controlar la educación. En las dictaduras lo primero que se hace es controlar la educación y revisar la educación y la historia y acomodarla a los criterios del sistema, porque a una persona culta no se puede manipular. Por eso es que yo creo en una iglesia culta, en una iglesia instruida, porque con tantas corrientes de pensamientos que hay ahora,
A cada rato se dispara uno por ahí con una versión mejorada del Evangelio. La última ola. Lo que le llama un amigo mío el Evangelio con efectos especiales. Y a mí me da mucha lástima porque hay pastores que asisten a una convención, a un retiro, a un qué sé yo qué cosa, y viene el iluminado con la última versión. Y regresan a la iglesia con el nuevo Evangelio, a implementar todas las cosas hasta que van a la próxima convención donde hay una versión mejor todavía que la que recibió anterior. Y entonces por eso es que ustedes ven que tantas iglesias se dividen, tantas iglesias se fragmentan, tantos grupos surgen, porque no han atendido la parte teológica, la parte intelectual, la parte de las ideas. Eso es fundamental. La persona que conoce su fe, nadie la puede manipular. Te pueden venir con ideas y con cosas. Una vez fue una señora a mi casa con una amiga nuestra y cuando se iba me regaló una cinta, un cassette, donde ella daba su testimonio de la experiencia que tuvo cuando fue al cielo y al infierno. Y cuando me lo regaló le dije, mire, la verdad es que no me lo dé porque yo no lo voy a escuchar. Porque como yo no estoy planeando ir al infierno, no necesito un brochure de ese lugar. Era como una guía turística, ¿no? Y la señora se ofendió que yo no creía y se fue disgustada de la casa. Pero es que la gente viene con cosas y con ideas como para comer el cerebro a uno. Cuando uno conoce su fe, es muy difícil que alguien le manipule o que alguien le acerruche el piso, como dicen en algunos lugares. Por eso es importante el conocimiento de la fe. Y en la tradición judía, que es de donde viene el cristianismo, porque el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, era importante la educación. Se les repetía las ideas a la gente todo el día. Se les repetía hasta que ellos podían integrar bien un sistema de valores. Entonces el nivel intelectual, el nivel teológico en algunos grupos hoy es un nivel infantil, un nivel de personas muy ingenuas. Y con ese evangelio no se puede ganar a la gente que piensa. El gran problema que tienen muchas iglesias es que siempre dicen, pero mira, hay que hablarle sencillo porque el evangelio es sencillo, y entonces tienen miedo de decir ciertas cosas para que la gente no se escandalice. Y entonces mantienen la iglesia en un nivel muy bajo, porque están preocupados siempre por esa gente. Pero fíjense, eso no tiene que ser así. Si usted poco a poco habla con la gente, yo creo que la función de un pastor no es bajar a los que están arriba al nivel de los que están abajo. Es tomar a los que están abajo y llevarlos al nivel de lo que está arriba. Y eso se puede. Mire, yo fui pastor de una iglesia y cuando ya me fui de allí, terminó mi trabajo y me fui, una señora se acercó a mí. Ella hacía 2 años que había llegado a nuestra congregación. Y esta señora me dice, pastor, cuando yo llegué a esta iglesia, yo no lo entendía a usted. Yo no entendía nada de lo que usted decía. Pero yo me dije, me voy a dedicar a entenderlo. Y yo me di cuenta que la señora siempre andaba, ahí fue donde me di cuenta que la señora siempre andaba con un libro bajo el brazo en la iglesia. Y me dice, el problema que usted me deja ahora al irse es que cuando viene alguien a decir tonterías ya no lo soporto. La señora no había conseguido un título universitario, pero se había desarrollado. Se había desarrollado. Ahora, si yo por decir la señora no entiende, o la señora tiene muy poca educación, le sigo dando el evangelio en cucharitas aguadas, se hubiera quedado toda la vida así. Hace falta. Yo sé que hay algunas personas que no hacen lo que ella hizo, sino que salen huyendo, como una señora que llegó con su familia a una iglesia donde fui pastor, y cuando llegó el primer día me dice, nos han dicho que aquí estudian la Biblia y a nosotros nos gusta estudiar la Biblia, por eso venimos. Y yo le dije, pues son bienvenidos, porque para nosotros el estudio bíblico no era decir, pues aquí tenemos la historia de Bartimeo, que era un ciego, hijo de Timeo, sentado a la orilla del camino, que si tú me vas a leer la Biblia, eso lo puedo hacer yo en mi casa, en pijama, tomándome una taza de café y no tengo que arriesgarme con el tráfico ni gastar gasolina.
Yo vengo para que tú no me leas la historia, yo vengo para que tú me des qué es lo importante de esa historia, por qué esa historia está en la Biblia, qué significa, cuál es la diferencia entre este ciego y todos los ciegos que habían allí. Entonces, nosotros trabajamos en el estudio bíblico con crítica bíblica, con apologética, con la historia de la formación de la Biblia, como una facultad de teología, que eso es lo que yo creo que es el estudio de la iglesia, el estudio bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un tiempo después de estar esa familia en la iglesia, se desaparecieron, y de una iglesia donde sea pastor no se desaparece nadie sin yo saber por qué se desaparece. Yo tengo que irlo a visitar y saber. Y cuando le hablo a la señora, me dice, no, pastor, no tenemos problema con usted ni con nadie en la iglesia. Sencillamente no vamos a asistir más porque cada vez que yo lo escucho usted pierde un poquito más de fe. Y yo pienso que la señora dijo, antes de perderla toda me voy de aquí. Lo que la señora estaba perdiendo no era fe. Lo que la señora estaba perdiendo era el folclore religioso que había recibido. Eso es lo que ella estaba perdiendo. Pero no estaba perdiendo fe. Ahora, hay pastores que me han dicho a mí, hay un pastor que me ha dicho a mí, de Ávila, si se enseña lo que tú enseñas, se divide la iglesia. Yo le digo, eso es absurdo. La Biblia no puede dividir la iglesia. La Biblia lo que puede hacer es separar de la iglesia lo que no es iglesia. ¿Ven la diferencia? O sea, es absurdo que la palabra de Dios divida el cuerpo de Dios. La Biblia no puede dividir la iglesia. Lo que la Biblia sí puede es separar de la iglesia lo que no es iglesia. Y ese es el gran problema por lo que algunas personas no quieren entrar en esto. Por ejemplo, cuando yo una vez, el ayuno, cuando yo llegué a Miami, hace muchos años, pues por radio el ayuno era como una cosa mágica. El predicador decía que para ciertos problemas usted ayunaba 2 veces, para otros problemas 2 ayunos no era suficiente, había que hacer 3 ayunos. Es como algunas infecciones que hay que darle el antibiótico 7 días, otros 4 días, otros 5 días. Y cuando yo vi eso, entonces yo me dediqué a investigar. Nunca me había preocupado el ayuno, pero entonces dije, espérate, esto es un problema en esta ciudad. Entonces me dediqué a investigarlo. Y a mí no me gusta que me cuenten. A mí me gusta investigar. Y yo dije, yo voy a averiguar quién fue el primero que ayunó y por qué ayunó, cómo se le ocurrió eso, quién se lo dijo. Y entonces para eso están las bibliotecas. Y me metí a trabajar. Nadie sabe quién fue el primero que ayunó. Nadie sabe por qué ayunó. Nadie sabe nada de eso. El ayuno no tiene un origen cristiano, ni tiene un origen judío tampoco. No se sabe cómo se originó. Y cuando no se sabe cómo ocurre una cosa, entonces se formulan teorías. Que las teorías son explicaciones para lo que no se puede probar. Entonces, hay varias teorías del origen del ayuno. Y una de la que a mí más me gustó es lo que llaman la teoría del misterio. Bueno, en el lenguaje, la teoría del misterio. Pero en el ayuno, una de las teorías es que el hombre primitivo empezó a ayunar porque la comida es uno de los grandes placeres de la vida. Y la comida tiene una tradición religiosa. Fíjense, ¿qué es lo último que hace Cristo con sus discípulos? No es orar, ni ayunar, es comer. Lo que nosotros llamamos hoy Santa Cena, que es una copita chiquitita con 2 gotitas de vino y un pedacito de galleta, esa no es la que hizo Cristo. La que hizo Cristo fue un banquete, una comida, y levantó la copa y levantó el pan. ¿Y qué es lo primero que va a hacer Cristo cuando nos recibe en el cielo? Pues la copa que Él levantó en la última cena, Él dijo, y no la beberé más hasta que la beba fresca en el reino de mi Padre. Los que no toman vino, yo no sé lo que van a hacer en ese momento, me imagino que se tirarán para abajo, ¿no? Porque dirán, estoy en el lugar equivocado, los cristianos no bebemos, y ¡pum!, se tiran para abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, el cielo es un cielo donde se va a comer, porque la verdad es que un cielo sin comida no puede ser cielo. Vaya, eso. Entonces, el hombre primitivo tenía la idea de que los dioses eran enemigos de la felicidad humana. Y por lo tanto, entonces, como la comida es uno de los grandes placeres de la vida, había ocasiones en que dejaban de comer
para que los dioses creyeran que estaban tristes y no los molestaran. Y Cristo mismo dijo que nadie ayuna cuando está de bodas, y menos si la boda es española. Porque, óyeme, yo no conozco bodas donde coman más que las bodas de los españoles, chicos. Oye, las bodas aquí son orgías. Muchacho, que si esto, que si las gambas, que si la otra cosa, que si el jamón, que si la carne, que si el pescado, que si la otra cosa. Digo, muchacho, hay gente que yo creo que matan el hambre en las bodas, ¿no? En la comida. Entonces, yo me dedico siempre a investigar las cosas. Y en el nivel teológico, uno tiene que investigar para darle. Y eso es lo que hacíamos en la iglesia. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le decía que hay pasajes en la Biblia que nosotros tenemos que no están en los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, con el del ayuno, cuando Cristo dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Eso no está en los manuscritos más antiguos. Por eso en algunas Biblias ya lo han quitado. Ahora, ¿cuál es el criterio que se usa para eso? Y hay gente que como no escuchan eso, cuando lo oyen por primera vez se asustan y se les acaba la Biblia. Pero no es así. Fíjense. Y aquí es donde viene el elemento de fe. El criterio que se usa en hermenéutica para trabajar con un pasaje es el siguiente. Nosotros no tenemos un solo manuscrito de la Biblia. Hay infinidad de manuscritos y todos no coinciden, no corresponden. ¿Cómo es que uno determina cuál es el manuscrito que se usa como base para la palabra de Dios? Pues por su fecha. Si un manuscrito de esta fecha dice algo y un manuscrito posterior lo dice diferente, el criterio que se usa en exégesis bíblica es que el manuscrito más antiguo es el que tiene la autoridad. Entonces, en los más antiguos ese pasaje no existe. Por lo tanto, no es parte del cuerpo de doctrina cristiana el ayuno como condición para resolver ciertos problemas. La oración sí, pero el ayuno no. Ahora, cuando tú vas a la fe, ese pasaje no hace falta. Como cuando dice que son 3 los que dan testimonio, ese pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Pero nada que está ausente en los más antiguos es necesario para lo fundamental de lo que nosotros creemos. Ahora, ¿cómo yo he resuelto para mí satisfacción intelectual y espiritual la ausencia de esos pasajes? Porque hay lagunas en los manuscritos. Recuérdense que lo que nosotros tenemos son copias de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Por eso cuando un predicador dice, el original dice, a mí me da mucha gracia. Porque no existe ningún original. Lo que existe son copias de las copias, de las copias, de las copias. Por eso yo en lugar de decir, el original dice, yo digo, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento dice. ¿Se dan cuenta? Porque da la impresión como que yo tengo el original en mi casa. Y nadie tiene el original. No existe ninguna biblioteca con el original. Nosotros tenemos copias de las copias, de las copias, de las copias. Fíjense, ustedes saben para mí cuál es el milagro grande, grande, grande. Y yo acepto que Dios sana, pero para mí sanar de cáncer no es un milagro. Es un milagro en el lenguaje de nosotros. Pero fíjense ustedes, que Dios sana no es un acto de fe, es un acto de razón. Porque ¿quién hizo al cuerpo? ¿Quién hizo al hombre? Dios. El ingeniero que diseña un coche, el coche rompe y el ingeniero lo arregla. ¡Qué milagro! Oye, lo arregló. Pero mira que, chico, ¿quién lo diseñó? Él. Se espera que si él lo diseñó, cuando rompe lo puede arreglar. ¿Quién nos diseñó a nosotros? Dios. Se supone que cuando nosotros rompemos, él nos puede arreglar.
para mí no es una cosa del otro mundo. Porque lo que nosotros llamamos sobrenatural es la manera natural de Dios obrar. O sea, a mí no me impresiona que lo sanó de cárcel. Qué bueno, gracias al Señor. Oye, pero no te impresiona. Chico, pero ¿qué es lo más natural? Que Dios sane. Lo que pasa es que Él no sana a todo el mundo. Y ahí es donde viene el problema de la soberanía de Dios. Porque alguna gente cree que la oración es ponerle un collar en el cuello a Dios para llevarlo por donde Él quiera. Hay gente que pueden orar, pueden vigilar, pueden ayunar, pueden hacer todo lo que le gana y Dios no lo hace. Por eso me da mucha gracia a mí cuando digo predicadores que dicen, te declaro sano. ¿Y quién es este tipo para declarar sano a nadie, chico? ¿De dónde sacó él esta historia, chico? Y hay alguna gente que las declaran sanas y lo que hacen es que se mueren. Porque una señora, miembro de una iglesia donde yo era pastor, llego un día a visitarla y estaba allí un predicador de estos que tienen todos esos poderes, ¿no? Y acabó de orar cuando yo entré. Cuando yo entré al cuarto, él acaba de decir amén. Y entonces le dijo esto a la gente. Ya está sana. Lo que hace falta es que venga el médico para que lo certifique. Yo respeto esas cosas. Pero a los 2 o 3 días la tuvieron que cambiar de ese hospital a un hospital superior. Y unos días después murió. Ustedes pueden estar seguros que al que Dios declara sano no lo mata nadie. Pero la gente da esas esperanzas falsas. ¿Te das cuenta? Da esperanzas falsas. Cuando uno estudia la Biblia, uno sabe lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Por eso, cuando yo salgo de mi casa, la oración que hacemos es muy simple. Cuando yo empecé a viajar hace muchos años, yo al montarme en el avión, al sentarme en el avión, oraba hasta por las tuercas del avión. Ya yo no hago eso. El que se sentó al lado mío ahora en este viaje, yo lo vi que cuando hizo, él hizo. Yo estaba escribiendo en mi ordenador. ¿Por qué yo no hago eso? ¿Por qué yo no cierro los ojos? Porque cuando yo salí de casa, Carmita, el hermano que me lleva al aeropuerto y yo, nos ponemos los brazos en los hombros, decimos, Señor, gracias por el privilegio de servirte, ayúdanos a hacerte útiles, que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar. Ahí está todo, porque si yo oro, a lo mejor oro por la tuerca, pero se me olvida el tornillo. Entonces, de esta manera no se me olvida nada, porque Dios, antes de que el mundo fuese, hizo un plan para mi vida. Y por eso yo puedo morir en un accidente, nunca accidentalmente. Mi fe no me permite a mí aceptar. Y yo cuando yo salgo de mi casa lo dejo todo arreglado. Por ejemplo, ahora Carmita tiene la copia de todos los itinerarios míos, porque como ya están pagados, si yo no regreso, ellas tienen que devolverle esa plata, ¿no? Entonces Carmita tiene en una gaveta copias de mi itinerario, de cada vuelo. Pero entonces tú no esperas volver. Yo espero volver, pero a lo mejor no vuelvo. Pero ¿quién decide que vuelva o no vuelva? ¿El piloto que entró borracho? No, chico. No. Mi fe no me permite decir. Yo tenía que estar en un retiro con la iglesia cuadrangular. El piloto entró borracho, se acabó. Entonces ahora Dios en el cielo corriendo. ¿Qué hago ahora? Porque Gerardo era el que iba a dar al seminario. A buscar uno a la carrera. No, chico, no. Si Dios quiere que yo esté aquí, se cae el avión en el Atlántico y Dios lo convierte en un submarino. Yo no concibo a Dios. Yo quería que Gerardo estuviera y mira lo que me ha pasado ahora. ¿Qué me hago ahora? Ahora, ¿cómo uno llega a esas conclusiones? No a través de los sentimientos. No es una emoción que yo tengo del cuidado divino. Es un concepto que yo tengo del cuidado divino. Y el nivel cristiano, la base cristiana no es emocional, es conceptual.
El gozo cristiano no tiene base emocional. Puede expresarse emocionalmente, pero su base no es emocional, su base es conceptual. Nuestro gozo deriva no de las emociones cristianas, sino de las ideas cristianas. No te dejaré, no te desampararé, sobre ti he fijado mis ojos. Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. De mis manos nadie te puede arrebatar. Ninguna arma creada contra ti prosperará. Y tú taparás toda boca que se levante contra ti. De ahí vienen las emociones. ¿Cuál es la ventaja del nivel conceptual? Que el nivel conceptual no fluctúa. Las emociones sí fluctúan. Por eso el nivel objetivo es superior al nivel subjetivo. Por ejemplo, cuando usted está con una depresión clínica y dice 2 por 2 son igual a ¿cuánto? Está deprimido que se le apagaron las luces. 2 por 2 son 4. Cuando usted está eufórico, que está en, aleluya, gloria a Dios, estoy lleno. Y usted dice 2 por 2, ¿cuánto da? 4. Porque las matemáticas pertenecen al nivel objetivo y no se expanden con el gozo ni se contraen con las tristezas. La fe cristiana es objetiva. Tiene que ver con ideas, con promesas divinas que no fluctúan. Ahora, fíjense, la Biblia lo enseña. ¿Han leído ustedes en la Biblia, estad siempre gozosos? Ese es un imperativo constante. No dice, estad algunas veces gozosos. Dice, estad siempre gozosos. ¿Lo han leído en la Biblia? ¿Han leído ustedes en la Biblia, está alguno triste entre vosotros? Lógicamente, ¿qué es lo que significa cuando usted pone esos 2 versículos uno frente al otro? Se contradicen. Quieren que les dé que les parafrasee eso. Cuando Dios dice, estad siempre gozosos, y Dios pregunta, ¿está alguno triste entre vosotros? ¿Qué es lo que Dios realmente está preguntando? A ver, piensen que pensar no duele. Se lo voy a repetir una vez más, y si no lo agarran ahora, lo próximo es hacerle un dibujito. Y si después del dibujo no lo agarran, ya no puedo hacer más nada por ustedes. Estad siempre gozosos. ¿Está alguno triste entre vosotros? ¿Qué es lo que Dios pregunta? Lo que Dios pregunta es esto: ¿me ha desobedecido alguno de vosotros? Porque si Él nos dio la orden de estar siempre gozosos y ahora estamos tristes, lo hemos desobedecido. Entonces lo que Dios pregunta cuando dice, ¿está triste alguno entre vosotros? Él está preguntando, ¿alguno de vosotros me ha desobedecido y ha dejado de estar gozoso? Pero es que cuando usted va a la Biblia y estudia la Biblia, no la lee, porque leer la Biblia y estudiar la Biblia son 2 cosas diferentes. La Biblia la lee la gente por la noche cuando se va a acostar, el Salmo 91, para no tener pesadillas, porque no tendrás temor de espanto nocturno. Y cuando se enfrentan con el tráfico de Madrid, pues leen al salir de la casa el Salmo 121, porque Él guardará la salida y la entrada. Eso no es estudiarla. Fíjense, ¿por qué puede decir, estad siempre gozosos? Y puede preguntar, ¿está alguno triste entre vosotros? Porque el gozo cristiano no es emotivo, aunque puede expresarse a veces con las emociones. La tristeza son estados de ánimo. El gozo cristiano no es la euforia o la alegría, aunque puede ser expresado así. El gozo cristiano es la certidumbre de la presencia divina constante, del cuidado divino constante, de que no te dejaré, no te desampararé, sobre ti yo he fijado mis ojos.
y de mis manos nadie te puede arrebatar. El gozo cristiano es la certidumbre cristiana de la presencia divina. La tristeza es la respuesta a nuestra circunstancia. Y yo puedo estar triste por mi circunstancia, pero gozoso por la certidumbre de que Dios reina en esa circunstancia. Es claro eso. Y por eso una vez una señora que yo fui pastor se disgustó conmigo, porque cada vez que me preguntan, Gerardo, ¿cómo estás? Encantado de la vida. Y la mujer se puso brava, la esposa de un pastor ya jubilado. Me dice, pastor, ¿a usted nunca le pasa nada? Dice, claro que sí, me pasan cosas a veces. ¿Y por qué cada vez que le pregunto cómo usted dice encantado de la vida? Digo, porque usted me pregunta cómo estoy. Y yo estoy en Cristo. Pregúnteme algunas veces cómo me siento, para que vea lo que le voy a decir. Pues me siento todo embromado, todo fregado, todo desbaratado. A veces yo me he sentido un fracaso, un miserable, una cosa sintética de apariencias. Y yo digo, la gente que piensa Gerardo de Ávila, que cree que es un gallito, yo estoy todo fregado lo que estoy yo de gallito, chicos. Yo soy un gallo sin plumas y cacareando, muchachos. Porque esos son mis sentimientos. Y en la Biblia ocurre eso. ¿Quién fue el que escribió que Dios no nos cargará más allá de nuestras fuerzas? San Pablo. ¿Quién fue el que escribió? Hemos sido cargados y más allá de nuestras fuerzas. El tío se contradice. No se contradice. ¿Han leído ustedes el Salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá? Pegado a ese versículo, ¿qué es lo que dice el salmista? No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. ¿En qué quedamos, chicos? ¿Te desampara o no te desampara? Porque acabas de decir que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios te va a recoger. Y ahora le dices a Dios que no te desampare. Si tú dices que Él no te va a desamparar, ¿por qué le está diciendo que no te desampare, chico? ¿Te chupa el dedo? ¿Tú eres bobo? ¿O qué es lo que te pasa? Pero es que ahí lo que ocurre es los dos niveles de la experiencia humana. La vida se experiencia en un nivel objetivo, que es el nivel de las ideas, y en un nivel subjetivo, que es el nivel de los sentimientos. Cuando tu vida está basada en sentimientos y tus sentimientos se contraen, se te llenó el cuarto de agua. Porque en una crisis, tu peor enemigo o tu peor enemiga son tus emociones. Tu amigo que no cambia es el amigo de las ideas. De mis manos nadie lo arrebatará. Es una realidad cuando estoy eufórico y cuando estoy deprimido. Entonces, cuando los sentimientos me atacan y cuando las emociones se turban, el ancla firme de mi fe es mi idea cristiana, que me ayuda a lo que llamaba San Juan de la Cruz la noche oscura del alma, me ayuda a pasar por la noche oscura del alma. Y eso se puede explicar en términos científicos. Si usamos, por ejemplo, las leyes térmicas de física. Ustedes se han fijado que en las habitaciones donde el piso es de eso, de terrazo, los cuartos siempre tienen una alfombrita al lado de la cama. Esa alfombrita no es de adorno. Esa alfombra tiene una función utilitaria. Déjenme ponerles este problema. Y si recuerdan algunas nociones de física, les va a ser fácil responderlo. Miren, en una habitación donde la temperatura es uniforme y estable, ¿qué está más frío? ¿El piso de cemento o la alfombra? Fácil. Ponga un pie en la alfombra y un pie en el cemento. ¿Cuál de los dos pies manda la información al cerebro de la temperatura? El que está en el cemento, tú lo levantas enseguida y busca la alfombrita medio dormida. ¿Dónde está la alfombrita? Porque qué frío está el piso.
Si la temperatura es estable, no fluctúa, y si es uniforme, en cada lugar de la habitación es la misma, la alfombra y el cemento tienen la misma temperatura. Convenza eso a un campesino que no tiene educación de eso. Tú eres bobo, chico, ¿es más frío el cemento? No es más frío el cemento. Las dos superficies tienen la misma temperatura y si tú coges un termómetro te lo vas a probar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la alfombra es un conductor muy pobre del calor y el cemento es un conductor muy efectivo del calor. Entonces, al poner el pie en la alfombra, como la alfombra es un conductor pobre del calor, el calor de tu pie, de tu cuerpo, por ese pie sale con más lentitud. Y como el cemento es un conductor más efectivo, el calor de tu cuerpo sale con más rapidez. Porque usted no ha oído hablar de ropa abrigada y de ropa fresca, de ropa de verano y ropa de invierno. Eso es falso. La ropa que te pones no tiene temperatura. Lo que se pasa es que una camisita de seda o una camisita de hilo es un conductor muy efectivo del calor y por eso la usamos en el verano. Pero un abrigo grande es un conductor pobre. Porque la ropa no te da el calor te lo da el cuerpo. Lo que hace la ropa es retenerlo o sacarlo. Entonces la respuesta al problema es, lo siento más frío, pero no está más frío. Cuando traes eso a la fe, siento que Dios me ha abandonado, pero no me ha abandonado. Siento que estoy vacío, pero no estoy vacío, porque para alguna gente parece que el Espíritu Santo entra y sale, ¿tú entiendes? Porque a veces hay uno que dice que están vacíos y otro que están llenos. Chicos, si tú eres cristiano, el Espíritu Santo siempre está ahí en la misma medida. No fluctúa, que hoy tengo mucho espíritu y mañana tengo poco espíritu. Como me pasó a mí en una iglesia de esas que son muy entusiastas, ¿no? Y muy candela, grandísimo el lugar. Y cuando estoy saliendo, un joven me sale al encuentro y me dice, hermano, quiero que me ayude. Digo, ¿qué te pasa, hijo? Que me siento muy mal, me siento muy vacío, me siento... Muchacho, digo, ven acá, ¿tú has invitado a Cristo a entrar a tu corazón? Dice, sí, hermano. Digo, tú le has dicho que se vaya. ¿Cómo, hermano, le voy a decir que se vaya? Bueno, no se lo has dicho con palabras, pero con tu conducta le has dicho que se vaya. No, hermano, si yo ese es mi problema, que yo quiero ser fiel y servir al Señor, y eso es lo que me tiene el problema, que no siento. Digo, mira, si tú le invitaste a Cristo a entrar al corazón y no le has dicho que se vaya, debe estar ahí. Pero ¿y por qué no siento? Digo, chico, estará descansando. ¿O tú quieres que Cristo esté corriendo las 24 horas? Pero es que las iglesias que han sido basadas en las emociones, ese es el problema que se te crea cuando no sientes. Cuando no sientes se te acabó el mundo, se fue el Espíritu Santo, está vacío. No, chico, el Espíritu Santo no entra y sale. El Espíritu Santo está allí y está en la misma medida. El Espíritu Santo no es una botellita de agua, que a veces tiene mucha agua, a veces tiene poca agua. El Espíritu Santo es una persona. O sea, yo no estoy aquí, un pedazo mío está aquí, el otro pedazo está con Carmita allá. Cuando yo estoy aquí no estoy allá y cuando estoy allá no estoy aquí. Pero la falta de este nivel teológico, intelectual, le crea tanto problema a la gente. Tanto problema le crea a la gente. Por eso no podemos ganar el mundo con emociones, a pesar de que las emociones son legítimas, pero el mensaje debe ser coherente, debe responder a interrogantes intelectuales, y de ahí derivará el gozo de la salvación. De ahí derivará. Si ustedes quieren tener un símbolo, y cualquier día que nos encontremos otra vez, si es que nos quedan ganas de encontrarnos, la salvación. ¿Qué es la salvación en una cápsula? ¿Cuál es la dinámica? Una acusación de Dios. ¿Y a dónde acusa Dios? A donde pueden entender la acusación. Por lo tanto, Dios se dirige al intelecto y allí acusa. El intelecto juzga la acusación de Dios y el que la acepta da órdenes a la voluntad, porque la voluntad no decide, la voluntad ejecuta las órdenes que el intelecto le da.
Y cuando el intelecto le dice, es cierto, somos pecadores, aceptamos a Cristo, la voluntad ejecuta eso y pasa la información a nuestras emociones, entonces tenemos la experiencia del gozo de la salvación. A veces es a la inversa, a veces la entrada es por las emociones y por eso es tan importante la música en la iglesia, que de eso vamos a hablar más adelante, en este mismo análisis. Es importante que la música en la iglesia cumpla la finalidad de la iglesia. El canto en la liturgia de la iglesia no debe ser otra cosa que una predicación con música. Y cuando el canto comunica un mensaje, produce la quietud de las emociones. Y como las emociones no piensa, no entiende por qué ese cambio tan bienaventurado, entonces pasa su experiencia al intelecto. Averíguame esto, interprétame esto. ¿Por qué me siento tranquila? ¿Por qué me siento relajada? Y el intelecto investiga y es que la gracia salvadora de Dios produce esa paz. Y entonces pasa la información a la voluntad, se ejecuta la confesión y el ruego, y entonces cuando vuelve a la emoción, ahora sabe la emoción por qué tengo paz. Y tiene la explicación. Eso es salvación en términos de la Biblia. Próximo nivel, y después si quieren más de esto me preguntan, pero el próximo nivel pastoral. Existe un anarquismo en el nivel pastoral de muchas iglesias que nadie entiende esto. El pastorado se ha dividido, para ponerlo de la forma más fácil, en dos tipos de pastores. El pastor dictatorial, que ese determina hasta cómo se ríe la gente. El pastor es el bravo de la película, es el que dice si es la voluntad de Dios que compres el piso, no compres el piso, si es la voluntad de Dios que te esto, que no. El pastor es como una especie de oráculo de Delfos, que la gente va y le consulta hasta si toman helado de vainilla o de chocolate. Y él es el que se la sabe toda. O sea, él es la voz de Dios. Y es dictatorial. Yo soy el que mando aquí y aquí se hacen las cosas como yo digo y esto es así porque yo soy el siervo de Jehová, yo soy el ungido, yo soy el que... Y se acabó. Y ahí, muchachos, tienes que limitarte a respirar. Pero entonces tenemos en el otro extremo el pastor sumiso, el pastor atemorizado, que no se atreve a decir porque se ofende a la gente, si le pisa el callo a este, si a aquello. Y entonces todo el mundo campea por su respeto ahí, todo el mundo hace lo que le da la gana, y el pastor está en la cuerda floja, que no tiene, trata de poner de acuerdo a un montón de gente que piensa diferente y acaban desbaratados. Yo he tenido que atender a más de un pastor de diferentes denominaciones, de las que tienen el evangelio completo y de las que lo tienen incompleto. Fastidiados los pobres pastores, con una angustia, con una ansiedad, con un desasosiego. No duermen, no tienen problemas en las digestiones, locos porque llegue la jubilación para largarse de allí, te das cuenta. Y algunos pues están allí porque Dios los llamó, pero si no se hubieran ido hace rato. Y tú dices, pero este tipo está como si fuera como una penitencia, chico. Yo estoy escribiendo un libro ahora, el libro de los principios, y entonces uno de los principios es que nada que viene de Dios empobrece la vida. Hay matrimonios que sus hijos le están desbaratando la vida. Mira, si tus hijos te están desbaratando la vida, o Dios no te dio a esos hijos, o tú no los estás criando como Dios quiere que te los críes. Dios no da una esposa para desbaratar el sistema nervioso al hombre. Si la mujer te está desbaratando es porque Dios no te la dio o porque tú no la estás manejando como Dios quiere que la maneje. Dios no llama al ministerio para fregar a la persona. Porque alguna gente habla del ministerio como lo que yo he dejado. A mí me da una gracia cuando yo oigo el testimonio de algunos predicadores. Hermanos, yo quiero contarles cómo yo vine al ministerio. Fue una lucha grande con Dios, porque Dios me llamaba y yo decía que no, y Dios me volvía a llamar y yo resistía, y Dios... Y yo me pongo a escucharlo, digo, pero este tipo no ha leído el Nuevo Testamento. Porque
Siervo en el Nuevo Testamento es esclavo. ¿Pueden imaginar ustedes al siglo I un esclavo discutiendo con el amo? Que el amo le dice, ve a buscar agua al pozo, que no la voy a buscar, que hace mucho sol ahora. Que te digo que vaya a buscar el agua, que no, que estamos al mediodía, yo la busco a las 5 cuando baje el sol. Que te he dicho que es ahora, que no. Y finalmente el amo triunfa. Y el siervo dice, voy a buscar el agua. Y entonces en el testimonio de este predicador termina como si fuera una novela o una ópera. Cuando finalmente Dios triunfa. Y la congregación dice, aleluya, aleluya, porque llegaron. Pero serán ignorantes estos tipos, chicos. ¿De dónde sacaron que uno puede discutir con Dios, chicos? Y cuando Dios te llama, no te llama para desbaratarte la vida. Te voy a llamar al pastorado para que te salgan úlceras, para que te conviertas en un tipo insomne, para que no tengas tiempo para tu mujer, para que no tengas tiempo para tus hijos, para que más nunca puedas ir a la playa, para que no puedes ir al cine, para que te queme. Porque esto es un juicio que yo te voy a mandar a ti. ¿Será posible eso, chicos? Miren, lo único que me fastidia a mí de llegar a ser viejo algún día, que algún día voy a llegar. Mire, no es que me quiten el jamón, que eso, bueno, ya, no es que me quiten el vino, pero si yo puedo vivir como un monje, con pan y agua, a mí me gusta el jamón, pero yo no nací comiendo jamón. ¿Te das cuenta? A mí que me quiten la sal, pero si ya yo me la quité, yo como huevos fritos sin sal. Que me quiten el azúcar, si yo no como casi azúcar, yo me tomo el café cubano, que es café. Porque eso que tienen ustedes aquí, eso es un eufemismo. Está hablando de café. Yo lo tomo sin azúcar. ¿Por qué? Porque mi abuela fue diabética y la diabetes salta de abuelo a nieto. Entonces yo, por si acaso, porque en guerra avisada no mueren soldados, si me pilla la diabetes, ya yo estoy preparado. Y no voy a tener la lucha con los dulces ni cosas, porque ya yo estoy preparado, en guerra avisada no mueren soldados. Lo que a mí me fastidia de llegar a ser viejo algún día es que no pueda hacer lo que yo hago ahora. Que me llame Antonio, como esta vez que Antonio fue el que coordinó la cosa. Claro, pues Fernando tiene que estar involucrado y los demás de ustedes que son los que mandan aquí. Pero el conducto fue que Antonio me llame. Gerardo, tenemos un campamento. Óyeme, Antonio, lo siento, el médico me dijo que no puedo coger avión. Ahí se me apagaron las luces. Servir al Señor. Y si yo volviera a nacer, el único cambio que haría sería educarme mejor para servirlo mejor. Porque Dios me llamó al ministerio para bendecirme, para enriquecerme, para hacerme un tipo privilegiado. ¿Te das cuenta? Entonces, hay pastores, los pobres, de este otro lado, sumisos, que sufren. No. No, por ejemplo, siendo yo pastor, el lunes lo cojo libre. Y el que me llame a hacer algo el lunes, a menos que sea una emergencia. Y si me llama, como una vez una señora que me llamó como a la 1:30 de la madrugada porque el hijo no le aparecía. Y la señora me llama, una amiga, y me dice, ¿te desperté? No, muchacha, si yo estaba arrodillado orando por ti. 1:30 de la mañana, chicos. En mi día libre, si tú llamas a las 11 de la mañana, yo estoy acostado, yo no como algunos pastores que se limpian la garganta para que no crean que a las 11 de la mañana están durmiendo. Es mi día libre y con mi día libre yo hago lo que me dé la gana. Y si quiero dormir hasta las 11 del día, y si no me quiero quitar la pijama hasta el otro día, no me la quito la pijama hasta el otro día. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque es mi día libre. ¿Te das cuenta? Y entonces, pero usted visita mucho a aquella familia y a nosotros no nos visita mucho, porque yo he hecho una distinción. En mi día libre no es mi día pastoral. Entonces hay gente con la que yo tengo afinidad y gente con la que no tengo afinidad. Y entonces en mi día libre yo puedo visitar la misma familia todos los lunes, porque nos gusta estar juntos.
Pero en mi nivel pastoral yo visito a todos igual. Lo que yo le decía a la gente, Carmita, como mujer está más cerca de mí que todas las mujeres de la iglesia, pero como miembro de la iglesia está a la misma distancia de todas las mujeres. Yo no creo ansiedades, no creo angustias. Mis hijos, como hijos, están más cerca de mí que cualquier muchacho de la iglesia. Como miembros de la iglesia, están a la misma distancia que todos los muchachos de la iglesia. Entonces, existe el pastor dictatorial y existe el pastor sumiso, que todo el mundo lo maltrata. ¿Te das cuenta? Que no se atreve a... Por ejemplo, yo al instalarme en una iglesia, yo tenía escrito lo que yo decía. Yo casi no escribo nada de lo que yo digo y a veces no escribo nada. Pero eso sí. Entonces yo ponía, por ejemplo, ¿ustedes quieren mujeres más sufridas que la mujer del pastor? En algunos lugares, muchachos, y una vez la esposa de un pastor bautista me dijo, eso pasa porque como el pastor es el ungido, nadie se atreve a hablar de él, y entonces como la mujer no es la ungida, pues todo el mundo se descarga con ella. No, al instalarme de pastor, yo decía, Carmita, hasta donde mi información llega, es una mujer promedio, con gustos y disgustos. Que nadie se meta con sus peinados, con su ropa, o con sus joyas, o con su estilo de vida, porque el único que se puede meter en eso soy yo y no me meto. Así que ustedes no se metan con ella. Los hijos míos, hasta donde mi información de biología llega, todavía no se ha aislado en biología un gene pastoral. Los hijos de los pastores se conciben y se paren como todos los muchachos. Que nadie me le llame la atención aquí a un hijo mío, porque es el hijo del pastor. Porque el muchacho va a decir, ¿cómo no salí yo hijo de Al Capón? No me lo regañe. Si hizo algo malo, usted lo regaña como regaña a cualquier muchacho de la iglesia. No diga que tú eres el hijo del pastor. Tampoco me los contemplen. Porque si ustedes me lo contemplan porque es el hijo del pastor, me los van a engreír, me los van a poner vanidosos. Si usted le regala helado a él, pues porque le va a regalar helado a todos los muchachos. Y cuentas claras conservan la amistad. ¿No les gusta? Pues me dicen que me vaya. Y de mejores lugares me han votado y no me he muerto. Ven. Ahora, en este sentido, el pastor. Yo una vez, siendo pastor de una iglesia, empecé el culto solo. No había nadie en el templo, yo solo. Porque ni Carmita estaba, porque ella estaba en la planta baja organizando cosas de educación cristiana. Yo solo. Miré mi reloj. A las 11 empezaba el servicio, a las 11 en punto, con el templo vacío, me puse de pie y dije, vamos a empezar nuestro culto en el nombre del Señor. Tengamos un momento de oración. Y oré. Pero cuando acabé de orar, todavía estaba vacío, dije, cantemos el himno 194. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz. Y cuando ya voy casi terminando el himno, entra la primera persona, una señora, y miró aquello vacío y a mí cantando. Y dijo, se volvió loco el pastor. Cuando estaba toda la gente, yo les dije, miren, yo me dedico nada más que al pastorado, yo no hago otra cosa. Por lo tanto, yo puedo tener el culto a las 4 de la madrugada, a las 12 de la noche, a las 4 de la tarde, a las 11 de la mañana, a la hora que sea. Porque yo me dedico a esto nada más. Pero a la hora y el día que ustedes escojan, a esa hora yo empiezo. Conmigo o sinmigo. Y miren, a las 11 es la oración. Seguido a la oración es el canto. A esta hora más o menos yo estoy haciendo los anuncios. A esta hora yo recojo la ofrenda y a esta hora yo predico. Ustedes escojan qué parte del culto quieren disfrutar. Pero yo no puedo penalizar a los fieles que llegan a tiempo por los irresponsables. Entonces, cantar corito para esperar que llegue la gente. ¿De dónde han sacado la gente cantar corito para esperar a la gente, chicos? ¿Dónde está eso? En Marcos 14:15. Cantar coritos para esperar a la gente es lo más irresponsable que se puede hacer. Porque estás penalizando a los responsables que llegaron a tiempo por los irresponsables que van a llegar cuando les dé la gana. Con los niños. Hay niños, muchachos, en algunas iglesias que parecen el carrito del gas.
y brincan y saltan y se empujan y vienen y corren. Conmigo no va eso. Yo fui pastor de una iglesia donde habían unos muchachitos así. Nosotros de 11 menos cuarto a 11 teníamos un tiempo de quietud. Y unos muchachitos, yo me reuní con los padres. Yo no preparé un mensaje. ¿Por qué? Porque allá había gente que no tenían hijos, chicos. ¿Y qué culpa tienen ellos? Ahora le voy a dar una descarga a esta gente de los muchachos cuando ellos no tienen muchachos. No, tú hablas con el padre de la criatura, que es el que está creando el problema. Entonces me reuní con los padres de esos muchachos, sin alzarles la voz, sin nada. Les dije, miren, yo no pretendo criarles los hijos a ustedes, porque ya yo crié los míos. Y ni con mis nietos yo intervengo. Yo voy a la casa de mis hijos y si el muchachito no ha comido, que se muera de hambre. Ahí está la mamá y cuando la mamá no le da la comida será por alguna razón. Y si no me gusta, pues no vengo más. Entonces, yo no intento criarlos de ustedes. Pero cuando ustedes entran por esa puerta, la disciplina en este lugar la establezco yo. Y les voy a dar las opciones que ustedes tienen. Si los niños quieren estar dentro en este periodo de meditación, tienen que estar en silencio. Si quieren jugar y quieren hablar, tienen que hacerlo en el vestíbulo del templo. Si lo van a hacer, bajito. Si quieren gritar y saltar, tienen que ir al estacionamiento, lo que llaman el aparcamiento aquí. La otra opción que tienen es no traerlos a la iglesia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Siguieron viniendo a la iglesia, pero ya ellos sabían cuáles eran las reglas del juego. En el sentido individual, falta un día el maestro de la clase, eran niños pequeños, que 10 años, 12 años, 11 años, yo tuve que dar la clase. Y una muchachita me dio candela durante la clase, y yo no la quise avergonzar, la soporté, cuando se acabó, hablé con ella. Y la niña después se fue para un rincón del templo, se puso a llorar, y parece que se lo dijeron a la madre. Y en esa casa me querían mucho a mí, tenían hasta una ollita, un calderito que le llamaban el del pastor, ahí me hacían unos guisos que me gustaban ahí porque era una familia dominicana y yo he ido mucho a la República Dominicana y hay unas comidas que me gustan y me las preparaban a mí, para mí particular. Yo fui y le dije a la madre, mira Rosita, María me creó mucho problema en la clase y yo hablé con ella. Déjame decirte, yo quiero que María vaya al cielo. Pero si el precio que ella pone para ir al cielo es hacer lo que me hizo hoy, va a tener que ir al cielo en otro tren porque en el mío no va. Se acabó. Hace falta un pastorado que no es el pastorado dictatorial, pero que tampoco es el pastorado permisivo, sumiso, que no sabe dónde están las cosas. Hace falta seriedad. El próximo nivel es el nivel ético. Y el nivel ético, en mi observación, en muchos lugares es corrupto. Cuando ustedes oyen a las personas hablar de dinero, cuando ustedes oyen la información que le dan a la gente, ustedes se dan cuenta que éticamente hay grandes segmentos de la iglesia que están corruptos. Yo he escuchado, no me lo han contado, yo he escuchado en la televisión a un hombre decir, voy a hacer 300 milagros en 15 minutos. Yo he escuchado en el mismo programa a un hombre decir, si usted manda una ofrenda de $53 o su equivalente en moneda de su país, usted tiene el derecho a una de 4 cosechas. A una cosecha de salud para no enfermar. Yo nunca había oído un seguro médico que ofreciera eso. Ese no es para cuando esté enfermo, eso no te vas a enfermar. O una cosecha económica, para que tengas mucho dinero sin trabajar. Porque en la teología de la prosperidad, tú lo que tienes que tener fe, aunque no des un golpe. Por fe. Yo he oído a un predicador en la televisión decir, levanten las manos y por fe declárense libres de deudas. Se fregaron los bancos, muchachos. Se fregaron los bancos. Levanten las manos y declaren libres de cuenta. Entonces, uno de los que está allí dice, yo he leído el Salmo 91 y el Salmo 91 es un salmo de protección.
Usted manda una ofrenda de $91 o su equivalente en moneda de su país y tiene el derecho a la cosecha de la seguridad de ese salmo para que lo proteja el Señor. ¿Querrá usted algo más corrupto que eso? Me encuentro con una señora colombiana, ya una señora mayor en Palma de Mallorca, y me dice: pastor, mire, que ore, que ayúdeme. Yo, antes de salir de Colombia, hice una promesa a un evangelista para su ministerio y no he podido todavía cumplirla ni mandarla, y esa deuda que yo tengo con el Señor. Le digo: mire, señora, usted no tiene deuda con el Señor ni con ese ministerio. Usted está aquí, todavía no tiene documentación, está trabajando a ver cómo sobrevive. El ministerio ese es el que le tiene que mandar una ofrenda a usted hasta que usted se establezca aquí. No le mande un centavo a esa gente, usted no le debe nada. Ay, pastor, pero es que lo prometí. Pues se equivocó cuando lo prometió. Olvídese de eso. Gente que están viviendo como millonarios de los centavitos de la gente, de inmigrantes pobres que todavía no están ni documentados en el país y todavía están mandando su dinerito. O sea, ¿querrá usted algo más corrupto que eso? Cuando esos ministerios lo que tendrían era que ayudar a la gente pobre y no nutrirse de las cosas de los pobres. Todavía algo más grave. Hace poco, un pastor amigo me informa, en un depósito del banco, el cajero equivocó un número de la cuenta y acreditó el depósito a una iglesia gigante que gastan dinero. Cuando se descubre el error, hasta al pobre empleado del banco lo botaron del banco por el error. Y entonces a buscar dónde es que está el depósito y descubrieron que estaba en la cuenta de esa iglesia. Cuando hablaron con el pastor, ¿saben cuál fue la respuesta? Eso no es un error, eso es provisión divina. Y creo que costó trabajo que soltara la plata. ¿Querrá usted algo más corrupto que eso? Ahora hay uno que, saben ustedes, estoy en unas reuniones en México y uno de los muchachos que participó en lo que estábamos haciendo, participó también en la organización de unas reuniones de uno de los evangelistas de estos famosos que hay ahora. Y saben la explicación que él dio por qué se compró un avión. Porque yo viajo en clase turista y como viajo mucho, a veces me puedo colar en primera clase, ¿no? Y les voy a decir que hay diferencia. No quepa duda de eso, te das cuenta que hay diferencia. Aquí cuando yo salgo de Madrid, aunque viaje en coach, por la tarjeta que yo tengo de American, pues yo tengo, en lugar de esperar la salida, donde la espera todo el mundo amontonado, yo la espero en el Club Velázquez, que eso es una maravilla, ¿tú entiendes? Entonces yo llego allí y lo primero que hago, voy al refrigerador, saco una botellita de cava y entonces llamo a una amiga, una catalana que vive en Palma de Mallorca, y le digo: bueno, estoy aquí en mi ritual de salida tomándome mi cava. Y entonces tengo otras cositas y perfumes, toallitas con alcohol en el baño. La verdad es que no se preocupe ustedes, que la buena vida es buena vida. Hay un amigo que dice: la buena vida es cara. Dice: hay otras más baratas, pero realmente no se pueden llamar vida. Y hay otro que dice: el dinero no compra la felicidad. Pero uno le contesta: sí, pero la puede alquilar por un fin de semana. Eso es verdad. Pero entonces este hombre, yo viajo así en clase turista, porque yo siempre pago el pasaje más barato. Pero este hombre se vio forzado a comprar un avión. ¿Y saben cuál es la explicación que dio? Por lo menos a la reunión donde estaba este muchacho, que él se ha visto obligado a comprar ese avión porque le estaba creando problemas a las líneas aéreas con las que él viajaba, porque cuando él entraba al avión la gente caía. O como el evangelista, un pastor amigo mío, que vaya, no es un tonto, tiene un doctorado en historia de la Universidad de Sevilla, y estuvo una vez en una reunión donde había un evangelista de esos que son ahora los bravos de la película. Y entonces él dice que él quiso ir como a saludarlo, a conocerlo, y cuando se acercó, los guardaespaldas,
porque hoy tienen guardaespaldas. Yo no sé cómo se llamaba el guardaespaldas de San Pablo, pero yo sé que, ¿te das cuenta? Este los tiene, y cuando se fue a acercar, lo pararon los guardias. No te acerques, porque cuando él está bajo la unción, si tú lo tocas puedes morir. Y este pastor amigo mío, que es puertorriqueño, usó una expresión puertorriqueña y dice, rayete, a Cristo cuando lo tocaban sanaba y a este cuando lo tocan mata. Parece que nivel corrupto. Éticamente, segmentos de la iglesia están corruptos. Emocionalmente, segmentos de la iglesia están enfermos. En el nivel emocional. Yo conocí un psiquiatra, yo fui capellán del Hospital de Veteranos en San Juan, es un hospital del Departamento de Asistencia a los Veteranos del Ejército Americano. Y yo trabajé como capellán ahí y ahí conocí un psiquiatra. Y me dijo este psiquiatra que si él le hacía un examen a muchos pastores, los tendría que hospitalizar. El índice de salud mental en algunas iglesias es trágico. Emocionalmente, segmentos grandes de la iglesia están emocionalmente enfermos. Y el gran problema que tienen es que si entran en un nivel de más quizás sobrenatural, se agrava el asunto. Porque lo resuelven con liberaciones. Y a mi oficina fue una mujer que cuando ella la trajeron a mi oficina, le habían hecho 4 liberaciones. Y con cada liberación se ponía peor. ¿Por qué? Porque los problemas de salud mental, yo sé que Dios puede utilizar. Pero si una persona tiene cirrosis del hígado, porque se toma 3 litros de whisky todos los días, tú puedes orar y ayunar y reprender, pero si sigue tomando whisky, ¿cómo puede Dios sanar la cirrosis del hígado cuando tú la sigues bombardeando? Entonces hace falta tratamiento. En el nivel espiritual, la iglesia está desorientada. ¿Qué es lo que es espiritualidad para alguna gente? Pues, espiritualidad para alguna gente, como yo lo voy a explicar más adelante, es estilo. Yo conozco a todas las denominaciones. Y hay iglesias que para tú estar lleno lo que tienes que dar son 4 gritos bien dados. Y aflojarte la corbata porque te estás ahogando. Y tirar el saco por un lado. Y te dan escalofrío y quedarte mirando así a la gente, ¿entiendes? La gente se le ponen los pelitos de punta así porque está la presencia. Espiritualmente están desorientados. La espiritualidad no es otra cosa que la incorporación en la conducta de los frutos del Espíritu. Eso es espiritualidad. Pero la iglesia espiritualmente está desorientada. Y en el nivel litúrgico están en abierta competencia con los espectáculos de este mundo. Hay iglesias que en su liturgia, en su culto, usted sabe que es religioso porque de vez en cuando en el canto mencionan a Jesucristo o a Dios. A veces como entrar a un salón de música popular. Una vez yo tuve que predicar en la iglesia de un pastor que le había salido para Europa y me pidió que lo sustituyera. Y tienen 2 cultos en la mañana. Y en uno de los cultos llegó una señora allí para cantar y son de esas que se mueven y el vientre, parece como si fueran belly dancing de eso, ¿no? Bailarinas del vientre descubierto. Y eso yo lo respeto, pero yo no participo de eso. Cuando regresó el pastor le dije, la próxima vez que me hagas eso, te vas a quedar sin predicador. Porque yo me levanto y me voy y tienen que buscar a alguien allí. Me dice, no, Gerardo, yo no dejé eso arreglado. Tú sabes cómo soy yo. Es que alguien que lo conoce parece que la invitó a hacer esa cosa. Y el marido estaba en la primera silla dándole cuerda a la mujer para que todavía hiciera más cosas, ¿tú entiendes? Hay lugares que si tú no oyes la palabra Cristo o Dios
tú no sabes que lo que están cantando es un himno. La liturgia está completamente desordenada. No hay un orden que te ponga en contacto con Dios. Porque la música es un estimulante, pero diferentes músicas estimulan diferentes áreas. En psicología se dividen las emociones en pasiones altas y pasiones bajas. Hay músicas que estimulan las pasiones bajas y hay músicas que estimulan las pasiones altas. Hay músicas que son una amenaza al sistema nervioso y hay músicas que son sedantes del sistema nervioso. Algunas iglesias están en abierta competencia con los espectáculos de este mundo. Yo voy a lugares y observo a la gente y no hay. Y cuando viene, por ejemplo, la parte del estudio, se ponen a moverse en el asiento, a bostezar o a mirar el reloj. Si lo que hubiera pasado fue realmente Dios, estarían en la mejor disposición para recibir la palabra de Dios. Vaya, eso es matemático, eso no falla. Y finalmente, en el nivel de credibilidad de la iglesia es muy bajo en algunos lugares. Por ejemplo, cuando yo estudié sociología en Estados Unidos, en una universidad, la profesora nos dijo que en Estados Unidos, unos años atrás, las dos profesiones en la estratificación profesional que hace la sociología, las dos profesiones que tenían el nivel más alto y la consideración más alta eran los médicos y los pastores. Ya ninguna de esas dos profesiones se respetan. Todavía queda cierto respeto para ciertos médicos y para ciertos pastores. Pero hoy la credibilidad es cero, porque para algunos la iglesia es un negocio como cualquier otro negocio. Usted pone la televisión y hablan más de dinero que del evangelio. Usted va a algunas iglesias y recogen 15 ofrendas. La ofrenda general, la ofrenda del radio, la ofrenda de la televisión, la ofrenda de los pobres, la ofrenda de misiones, la ofrenda de esto. Y por eso una vez en Puerto Rico estaban anunciando una campaña de liberación. Y un tipo que estaba en la esquina dijo, de lo único que lo liberan a uno ahí es de los chavos. Chavos para los puertorriqueños es dinero. Dice, en esa campaña de lo único que lo liberan a uno es del dinero. En muchos lugares la credibilidad de la iglesia es muy bajo. Y entonces la gente dice, eso es el diablo, el enemigo de las almas. No, eso es la conducta suya. Porque el respeto no se exige, el respeto se gana. Un padre no puede exigir respeto de un hijo si no vive en las condiciones para que lo respeten. Un padre no puede exigirle a su hijo que no diga mentira cuando él oye que lo llaman por teléfono y la mujer dice, te está llamando Pedro, dile que no estoy. Ay, perdóname, pero él no está. Y el muchachito oyó eso. Y ahora tú quieres que te respete. No, chico, tú eres un mentiroso, ¿cómo te voy a respetar? Entonces la credibilidad está muy baja. Ahora, yo le di este análisis por teléfono a un pastor rápidamente y entonces me dice, el que somos amigos de muchos años, me dice, ven acá de Ávila, pero entonces estamos perdidos, no estamos haciendo nada bueno. Y yo le dije, sí. Y entonces le mencioné pasajes de la Biblia que le voy a mencionar a ustedes. Esta no es la totalidad de la iglesia. Estos son grandes segmentos de la iglesia y segmentos bastante representativos. Porque antes eran dos loquitos en una esquina, ahora son segmentos grandes, denominaciones grandes. ¿Te das cuenta? Que no tienen credibilidad. Hemos ayudado a dos pastores en la América Central, de un amigo de la iglesia presbiteriana, pero que es un hombre muy abierto y tiene relación con mucha gente, y él a la iglesia pentecostal le llama pentecosteses, y entonces él me dice un pastor pentecostés. Hemos tenido que ayudar a dos pastores pentecostés con dinero. En uno de ellos al hombre se crea un problema de salud, hay que darle diálisis y le dijeron, pastor, ya usted no puede ser pastor. Lo dejaron fuera de la iglesia
pero sin recursos. Ahora estamos ayudando a otro pastor, también de Pentecostés, y digo porque ustedes tienen una relación, o en la definición de fe de ustedes, si no ha cambiado, donde creemos en la llenura del Espíritu Santo. Y esta gente cree en eso. Pero entonces este pastor no tiene auxilio. ¿Cómo es posible que yo esté lleno del Espíritu Santo y le cierre mis entrañas? Este hombre ha servido por tantos años y ahora se queda en el aire. Como dicen los cubanos, en la calle sin llaves. Entonces la credibilidad. ¿Cómo es posible que dicen que están llenos del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo produce piedad, porque la Biblia dice que si yo hago esto y aquello y lo otro y no tengo amor, de nada me vale. Por eso yo creo en lo que llamo el Evangelio según Santiago. Una vez siendo pastor en Miami me llama una señora, ellos dominicanos, y me dice, los dominicanos y los puertorriqueños cuando uno tiene resfriado dicen que tienen monga. Y me dice la señora, pastor, estoy con monga y Juancito, el marido también, estamos tirados en una cama los dos. Y le dije, no se preocupe que yo voy para allá. Pasé por un supermercado y compré una gallina grande y compré muchísimos vegetales. Como yo tengo unas ollas grandes, porque a mí me gusta la cocina, como les dije, ya, la cocina yo creo que tiene una tradición religiosa. Hice una olla, un caldero de sopa de verdad. Y fui a la casa de ellos. Le di un plato a cada uno, muchachos. Estaban sudando tomándose aquella sopa. Le dije, ahora se me acuestan, duermen y cuando se despierten hay más sopa allí en la cabeza. Y me fui. Cualquiera diría, esto no es un pastor, chico. No les leyó la epístola de Santiago, no los ungió con aceite, no oró por ellos. Mira, chicos, si yo les leo la Biblia ni la entienden, si estaban con fiebre, estaban medio desmayados. Si yo oro por ellos, se me quedan dormidos. Lo que esa gente necesitaba era un plato de sopa. Y hay tiempo para orar y tiempo para dar comida. ¿Ustedes creen que esmayado, como dicen los puertorriqueños, muertos de hambre, que yo orara por ellos y no le diera sopa? No hay que darle sopa. La credibilidad de la iglesia se pierde por la conducta de la iglesia. No les quepa duda de eso. Ahora, esperanza. Claro que hay esperanza. Miren lo que dice Apocalipsis 3, 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidos de blanco mejor, porque son dignos. Y en Primera de Reyes 19, 18 dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha confesado. Existe también este segmento de la iglesia. Y la esperanza está para ganar al mundo secularizado en la obra de esta parte de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de la iglesia en el Nuevo Testamento? Porque ahora nos hemos inventado muchas cosas. Te puede coger ahora un doctorado en crecimiento de la iglesia. Que para mí eso está equivocado. Porque, por lo que yo juzgo, cuando la gente habla de crecimiento de la iglesia, creo que están usando mal la palabra. Están confundiendo la palabra crecer con la palabra multiplicar. Crecer es el desarrollo del organismo. Multiplicar es la procreación de ese organismo. Y para que se produzca multiplicación tiene que producirse primero crecimiento. La mujer no puede concebir hasta que ha crecido fisiológicamente. El gran problema de nuestra sociedad, y en la revista Time, en la portada apareció el título de un artículo que decía, bebés teniendo bebés. El gran problema de nuestra sociedad es que los muchachos y las muchachas
se multiplican antes de haber crecido. Y yo creo que la ley debiera ser un examen para ver el desarrollo moral, intelectual y emocional de esa persona antes de permitirles el matrimonio. Algunas iglesias se multiplican sin haber crecido y lo que hacen es multiplicar el problema. Una iglesia que se multiplica no necesariamente ha crecido. Crecer es el desarrollo de la persona. Multiplicarse es el producir la familia. Entonces, ¿cuáles son los criterios bíblicos? Porque nos hemos armado de un montón de cosas. La iglesia se ha cambiado en tantas cosas en su afán de ganar al mundo. Y es porque no acaban de entender cómo es que se gana al mundo. ¿Recuerdan ustedes que cuando a Cristo se le estaba yendo la gente, qué fue lo que dijeron los discípulos? Los discípulos de Cristo tenían un posgrado en mercadeo. Y cuando se le empezó a ir a la gente, vinieron corriendo a Cristo, se nos está yendo la gente. ¿Qué les contestó Cristo? ¿Queréis vosotros iros también? Hoy, cuando a una iglesia se le están yendo los miembros, el pastor enseguida dice que hay que cambiar. Y cambian la hora del culto, el día del culto, los signos del culto, las cosas del culto, el culto contemporáneo, porque esto es lo que atrae a los jóvenes, el culto de qué sé yo qué otra cosa, vamos a darles café, y entonces tú puedes entrar al templo con tu taza de café, y tú entiendes, una especie de club para que la gente no se vaya. Cristo le dijo, ¿queréis vosotros iros también? Cristo traía un criterio de iglesia. Y en mi opinión lo que les está contestando es esto. Yo vine a hacer una iglesia y tengo los parámetros claros. O la hago como la debo de hacer, o me voy a donde vine y no la hago. Así que si ustedes quieren se pueden ir también. ¿Qué es lo que yo le he dicho a la iglesia cuando les digo, las cosas son de esta manera? Y si quieren ir, se irán. Cuando se vaya el último, me voy yo también porque solo no me voy a quedar aquí. Pero yo no voy a negociar lo que no se puede negociar. ¿Cuáles son los dos criterios fundamentales como base evangelizadora para que el mundo conozca que la iglesia es de Dios y para que el mundo acepte a la iglesia? Fíjense, como yo les he dicho, yo trabajo con todos los grupos, todas las denominaciones. Algunos son silenciosos, que el silencio del culto hace ruido. Tienen unos cuadritos con números en la pared que son los números de los signos que se van a cantar. Entonces ahí dice el 19, el 4 y el 15. No se le ocurra a ustedes, pastor, ¿podríamos cantar el 20? No está ahí. Pero hablamos con el director para que el domingo que viene a ver si él lo pone ahí. Silencioso, es una cosa detrás de la otra cronométricamente. Yo una vez estoy poniéndome la corbata, que ahí había que ponerse corbata, poniéndome mi corbata para salir, y me llega un amigo que yo había conocido en Nueva York, de la iglesia pentecostal, de esa pero bien ferviente. Y cuando lo veo que llega, pues yo digo, oye, ¿ahora qué hago? Porque Narváez se va a querer ir conmigo y lo que va a hacer es sufrir. Y le digo, óyeme Narváez, lo siento, pero estoy arreglándome para salir para un culto que tengo que predicar. Dice, yo te acompaño de Ávila. Y digo, mira, yo voy a ir a una iglesia que no es como tú estás acostumbrado. Dice, no importa, yo te acompaño. Digo, mira, ahí a lo mejor nos dicen, tenemos aquí a un hermano de visita, queremos que dé una palabra, lo que diga, lo que tiene en su corazón, su testimonio, como en algunas iglesias hacen. A lo mejor no te van a pedir que des tu testimonio. Dice, no te importa, yo voy. Digo, mira Narváez, no solo eso, sino que a lo mejor ni van a mencionar que tú estás allí.
te van a ignorar. Me dice, ven acá de Ávila, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que no vaya contigo? Y le digo, pues mira, Narváez, la verdad es que eso es lo que yo quiero, que tú no vayas conmigo. Porque no quiero que pase un mal rato. Si no, de Ávila, yo tengo entendimiento, yo sé comportarme, yo voy contigo. Pues vamos. Cuando llegamos, ese silencio, ese estemos de pie, leamos, cantemos. Y entonces cuando me presentan a mí para predicar, como yo soy yo en todos los lugares. O sea, yo no tengo uniforme pentecostal, bautista, presbiteriano. Yo soy Gerardo. Y lo que tiene la gente es que me vuelven a imitar o no me vuelven a imitar. En algunos lugares dicen que yo soy frío, en otros dicen que no tengo el Espíritu Santo, en otros lugares piensan que yo no soy cristiano, que yo soy un intelectual, que yo soy muy racional, en otros dicen que yo soy la candela, pero yo soy yo donde quiera. Yo no grito en un lugar y hablo bajito en otro lugar. Yo soy Gerardo donde quiera. Entonces, en la mitad de la predicación, Narváez, que está sentado en el mero centro del templo, dice, ¡aleluya! Y digo, ¡ay, mi madre! Todo el mundo. Digo, bueno. Cuando se acaba el culto, nos sentamos en el coche, le digo, Narváez, no te pudiste aguantar. Y me dice, de Ávila, es que yo cuando la palabra me toca, yo tengo que alabarlo. Pero como el tipo no era un charlatán, un hombre decente, entonces se asusta y me dice, de Ávila, pero hice mal. Dije, no, chico, tú no hiciste mal, tú adoraste a Dios. El problema tú no lo tienes, el problema lo tienen ellos. Así que olvídate de eso. Ahora, de esa iglesia, miren esta otra. Yo he estado en iglesias donde eso se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo se acaba. Y yo cuando eso es así, pues lo que hago es que cierro los ojos, me pongo a meditar, a orar, me voy para mi oficina, a estudiar, a revisar notas, hasta que dicen, y ahora Gerardo con la predicación, entonces regreso. Y en una de estas iglesias, muchachos, cuando yo abro los ojos, habían creo que 3 mujeres tiradas en el piso boca arriba. Le ponen una sabanita encima para cubrirle su cuerpo. Y detrás de mí aquí había un hombre casi encima de otra mujer sacándole no sé qué cosa o hablando. Mira para eso, muchachos. Entonces, yo estoy en los que cuando van a adorar al Señor hacen así. Y estoy en otros que se tiran contra el piso, otros. Bien, yo respeto todo eso, pero nada de eso me impresiona, ni el silencio, ni la bulla, porque esos son estilos, esas son reacciones culturales y son reacciones de la persona. Todas las personas no reaccionan igual. Yo he trabajado en el altiplano boliviano y en el altiplano boliviano no se da ni la verdolaga. Allí no hay oxígeno. Y tú vas a iglesias pentecostales del altiplano y su canto es un canto melancólico. Pero vas a iglesias pentecostales de Puerto Rico que está en el Caribe y eso tú dices, ahorita hay que buscar los bomberos porque coge fuego esto. Y pertenecen a la misma iglesia, a la misma denominación. Pero el estilo tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, con la personalidad. Por ejemplo, estoy una vez yo en una reunión de esas grandes, había cantidad de pastores, y como yo soy yo, entonces está la gente con las manos levantadas y hacen, y yo estoy así, parado, en mi culto, y viene un pastor, que yo no sé por qué él andaba caminando, porque si estamos adorando debiera estar sentado, arrodillado, parado, pero el tipo andaba caminando, porque la gente camina y todo, entonces viene caminando, y como todo el mundo está haciendo cosas, y yo estoy así, me dio en la espalda, me dice, de Ávila, ¿no te estás gozando? Digo, sí, hasta que tú me interrumpiste. Él parecía que creía que yo estaba dormido o algo, ¿tú entiendes? Yo respeto todo, pero nada me impresiona. ¿Por qué? Porque esos no son criterios bíblicos para determinar lo que está ocurriendo. Fíjense, yo tuve que intervenir en el caso de un pastor que tuvo relaciones sexuales con una jovencita de la iglesia, que era como su hija, entraba y salía de la casa. Y yo tuve que intervenir porque la madre de la muchacha me pidió que lo hiciera, porque el pastor que había estado ayudando económicamente
a esta muchacha y a la niña que había nacido, ahora se había negado a seguirla ayudando. Y este pastor tenía un programa de radio y uno de los días de la semana estaba dedicado el programa a las madres no casadas, para ayudarlas. Entonces este tipo tiene un programa para ayudar a las madres no casadas y él se niega a ayudar a esta madre no casada de quien él es padre de la criatura. Entonces cuando yo hablo con él, miren la respuesta que me da. Le digo, mira, ¿cómo es posible que...? Y él me dice, lo que pasa es que yo soy como Abraham. ¿Cuándo fue que Jehová auxilió a Agar? Cuando Abraham la botó de su casa y en el desierto Jehová la auxilió. Yo he dejado de auxiliarla para que Jehová la atienda, porque yo soy como Abraham. Ahora fíjense, me dice la muchacha, esta es la plataforma y más o menos allí hay una oficina que es la oficina del pastor. Y me dice la muchacha, mire, yo no me atrevo ni a decirle a usted las cosas que él me hace en la oficina. Y lo que me tiene turbada y confundida es que él sale de allí de la oficina, que está a pocos pasos del púlpito. Dice, yo no me atrevo a decirle las cosas que él me hace. Y sale de la oficina y en el púlpito predica con una unción que me tiene turbada. ¿Cómo puede ser unción eso? Lo que pasa es que para alguna gente el estilo, y yo por ejemplo, fíjense, además de las otras cosas que he estudiado, dos de las disciplinas en las que yo me he preparado es en la sociología y en la psicología. Y esas son las disciplinas que tienen que ver con la conducta humana. La sociología tiene que ver con la conducta humana como grupo y la psicología tiene que ver con la conducta humana como individuo. Yo sé dónde están los códigos para que el mono baile al son que yo le toque. Yo he hecho a un muchacho una vez hacerlo sentir los efectos del alcohol sin tomar alcohol. Yo estoy en la casa de un muchacho que tiene un grupo, un cuarteto, y ensayaban allí. Y entonces este muchacho lo veo tomándose una Pepsi Cola y cuando se la toma le digo, óyeme, yo no sabía que tú tomabas licor. Dice, no, yo no tomo licor. Y bueno, eso es lo que yo creía, pero al verte tomar esa Pepsi Cola y quedarte como si nada, dije, tú tomas licor. Dice, no, es que eso es Pepsi Cola sola. Digo, no, eso no es Pepsi Cola. Tú sabes que Rey era el muchacho que dirigía el cuarteto, que era un maestro de música. Él, como aquí viene tanta gente cristiana que no toma, él tiene ya unas Pepsi Colas mezcladas con ron. Y tiene otras que no están mezcladas, entonces cuando él le invita a la gente, le da la Coca-Cola simple a la gente y él toma la suya que tiene ron y la gente no sabe que está bebiendo un Cuba Libre. Dice, no, digo, ¿de dónde tú cogiste esa Pepsi Cola? Dice, de allí, esas son las que están con ron. Y seguí manipulando su mente y llegó un momento en que el muchacho se hizo así. Me dice, ay, de Ávila, la verdad es que me estoy sintiendo como mareado. Y ya, entonces le dije, muchacho, no seas poco, chico, eso es Pepsi Cola nada más. Y se le quitó la borrachera. Yo sé cómo hacer a la gente sentir. Lo que pasa es que a mí me gusta dormir. Y si yo hago eso, pierdo el sueño. Pero yo sé cómo manipular. Yo sé cómo llegar a una iglesia y que creen que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Empiezo a subir la voz. Le digo, hermano, momento de silencio que Dios me está hablando en este momento. Habla, Señor, habla. ¿Qué quieres para tu pueblo, Señor? ¿Qué quieres decirle a tu pueblo, Señor? Y al poquito rato los tengo a todo el mundo allí, pero muchachos, en el paraíso terrenal. Yo sé hacer eso, pero yo no puedo hacer eso. ¿Cuáles son los criterios bíblicos? ¿Estoy yo en contra de que salten? No. ¿Estoy yo en contra de que estén callitos? No. Porque la Biblia, miren ustedes para que vean. Si ustedes van, por ejemplo, al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Y allí se metió en una cueva
donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pero si ustedes van de ahí a Éxodo capítulo 19 y leen los versículos del 16 al 19, miren cómo dice: y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios respondía en voz. Ahí ustedes tienen los dos casos. Una manifestación divina en un silbo apacible, y una manifestación divina con truenos, relámpagos y fuego. Dios puede, en el silencio de mi meditación, hablarme. Yo nunca he oído la voz de Dios en el sentido de oír la voz de ustedes. Cuando la gente a veces dice que oía a Dios, da la impresión de que es una conversión como la de nosotros. Y eso a veces nos crea complejo porque dice: óyeme, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero miren, como yo quedé huérfano a los 9 años y de una clase media acomodada, caímos en picada y mi madre tuvo que trabajar muchísimo. Y yo tuve que trabajar a los 11 años. Cuando contraje matrimonio y tuve nuestro primer hijo, así de afuera, del aire, yo creo que eso es lo que habla la Biblia, dardos de fuego del enemigo, me viene una idea: si tú mueres, se va a repetir la historia, y tu mujer va a sufrir lo que sufrió tu madre, y tu hijo va a sufrir lo que sufriste tú. Ya yo era pastor. Me atacó una depresión clínica fulminante. Yo no dormía, yo no comía. Yo trabajaba, era pastor con el piloto automático por inercia. Llegó un día en que ya no pude aguantar más y me desplomé en el altar de la iglesia y le dije a Dios que no podía ya. Yo nunca he oído una voz, pero si yo fuera a poner en palabras la impresión de mi alma, es como si Dios me hubiera dicho: ¿tú no crees que yo soy capaz, si tú mueres, de hacer con tu mujer lo que hice con tu madre? Mi madre murió hace poco, llegando a los 100 años. ¿Tú no crees que yo puedo hacer por tu hijo lo que he hecho por ti? Y en ese momento, así como fue fulminante la idea que me deprimió, fue fulminante la paz. Y nunca más eso me creó problema. Ya los hijos están casados, tenemos nietos, tenemos una nieta casada ya. Dios habla.
Dios entiende mi lágrima, entiende mi silencio, entiende mi dolor. Pero no podemos confundir sus manifestaciones, que pueden o no estar presentes, con lo que sí siempre tiene que estar presente. ¿Cuáles son los criterios bíblicos para identificar a la persona cristiana e identificar la iglesia? Pues fíjense, por sus frutos los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higos de los abrojos. El silencio de una persona no me impresiona. Los gritos de una persona no me impresionan. Lo que diga la persona que está sintiendo en ese momento la mayor unción de su vida no me impresiona. En gritos o en silencio, si están los frutos, allí está la experiencia cristiana. Lo demás es estilo. Lo demás es estilo. Hay gente que da los gritos en el templo y sale a encontrarse con su amante. Hay gente que da los alaridos en el templo y tienen un lugar de abarrotes y el kilo no tiene 1000 gramos, tiene 800 gramos. Por sus frutos los conoceréis. Independiente a la liturgia de la iglesia, independiente a su orden de culto, independiente a que canten con instrumentos sin instrumentos. Si están los frutos, está Dios. Y si está Dios, está el poder para ganar a la humanidad. Por sus frutos los conoceréis. El criterio que yo acepto es el de los frutos. Yo una vez fui a predicar a una iglesia donde era una mujer pastora de la raza negra. Una mujer piadosa. Hace muchos años de esto. Y yo le dije, a ella le decían Doña Juana. Y yo le dije, Doña Juana, si yo pudiera, yo me quedaba aquí como ayudante suyo. Y la señora, como me tenía mucho respeto y muchas cosas, me dice, reverendo, que es como ellos le decían a los pastores, reverendo, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? La mujer se quedó como, yo le dije, pues muy fácil, Doña Juana, porque yo al lado suyo aprendería mucho. Porque yo estaba frente a una mujer, que era una mujer piadosa, muy tranquila, muy silenciosa, sin alardes, pero una mujer que reflejaba a Dios Todopoderoso. Y lo que yo respeto es lo que la Biblia usa como criterio. Por sus frutos los conoceréis. Una iglesia de frutos es una iglesia que la comunidad respeta. Y que cuando necesita, toca la puerta porque sabe que ahí hay gente que ha encontrado a Dios y que conoce a Dios. El otro criterio, porque nos quedan 5 minutos, pero a la tarde tenemos otra vez. El otro criterio está en Juan 17, 21. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo es que el mundo cree en el mensaje de Dios? ¿Cuándo es que el mundo cree que realmente Dios envió a Cristo? Cuando los que hablan de Cristo y representan a Cristo han producido una unidad monolítica. No estamos hablando de fundir nuestras personalidades. Por ejemplo, Carmita y yo somos dos mundos. Carmita es muy emotiva. Carmita fue pastora de iglesia antes de casar conmigo.
O sea que ella fue pastora antes de yo ser pastor. Y Carmita mantiene todavía, ¿tú entiendes?, el vigor. Tenemos una iglesia en Barcelona que tenemos que ir, y entonces el pastor ha hablado con ella por teléfono y yo le he dicho cuál es, porque este es un pastor de esos bien. Yo le he dicho, no, tú eres de la escuela de Carmita, ¿no? Y entonces él quiere que Carmita venga. Y entonces Carmita es más efusiva, te das cuenta, y yo soy más tranquilo. Ahora, unidad no tiene que ver con temperamento. Ustedes quieren gente más disímiles que Juan y Pedro. Yo creo que Pedro era antillano, de las Antillas era Pedro, debe haber sido cubano, puertorriqueño, dominicano. Nosotros damos y después avisamos. ¿Tú entiendes? Pedro yo creo que era antillano. Yo creo que los padres de él emigraron de Cuba para allá. Pero Juan era británico. ¿Tú entiendes? Tú estás en un supermercado en Santo Domingo y dicen fuego, muchacho, y se forma un corre-corre. Tú en Inglaterra dices fuego, los ingleses dicen, bueno, vamos a ver qué cosas son importantes para sacar. Bueno, quiero llevarme esto, quiero llevarme lo otro. Y después dicen, bueno, ahora salgamos, que dicen que está en fuego el edificio, y salen con calma, sin atropellarse. Entonces, yo creo que Juan era británico y Pedro era antillano. Recuerden que cuando están en el bote y él vio a Cristo caminar en el agua, ¿qué fue lo que dijo? Pues se fue a caminar, pues poco se hunde, por presentado, chicos. Se ahoga el tipo porque él no pensó, ¿tú entiendes? Temperamental, corrió para allá. Juan no. La tradición dice que Juan, ya ancianito, en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, cuando lo traían cargado, miraba de un lado a otro, amaos los unos a los otros. En la última cena, que todo el mundo está preguntando, Señor, seré yo, vete, ¿quién es el que va a...? Juan ni se entera, está recostado en el pecho del Señor Jesucristo. Es lo que dirían los cubanos, Juan tenía los hijos muertos en la barriga. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Porque había un punto que superaba sus diferencias de temperamento y los unía en un punto de cohesión. Unidad no es que todos sean hechos con el mismo uniforme. No. Unidad es la convergencia en un punto de cohesión, donde tenemos claro qué es lo fundamental en la iglesia. Pero hoy, ¿qué es lo que sucede? Si dicen vamos a pintar el templo y dicen, bueno, yo quiero que lo pinten de blanco. No, a mí me gusta que lo pinten de azul. Pues si lo pintan de azul, yo no contribuyo por la pintura. Ya se fregó la pintura del templo. No, chicos, ¿qué quiere la mayoría? Lo importante es que el templo esté pintado, bendito, eso es lo importante. A mí me gusta el blanco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La mayoría lo quiere color de rosa, ¿no? Unidad. Hoy uno de los grandes problemas es que tenemos muchos caciques y pocos indios. Todo el mundo quiere ser cabeza. Y si las cosas no son... Mire, a mí me ha invitado una denominación de las que llaman históricas, porque ustedes saben que esto está dividido, ¿no? Las carismáticas, las renovadas, las históricas. Y yo todavía estoy averiguando qué son las iglesias históricas, porque yo pensaba que todas estaban en la historia. Pero parece que no, parece que hay algunas tan diferentes, ¿no? Entonces, sí, porque hay también toda esa cosa, ¿no? Como yo trabajo con todo el mundo, ¿no? Hay algunas denominaciones que se piensan que ellos descubrieron la sopa del ajo. Y entonces algunos se molestan conmigo cuando dicen, un minutico más, ya nos vamos para la comida, cuando preguntan que quién soy yo, entonces, que si yo soy... Yo no soy protestante, no soy protestante. Pero tú eres reformado, tampoco soy reformado, chicos, porque para ser reformado tuve que haber estado deformado. Y como lo que yo creo no se ha deformado, pues no lo he tenido que reformar. ¿Tú entiendes? Pero de una de esas iglesias históricas me han invitado,
para que dé unas conferencias sobre la unidad a sus pastores, porque entre ellos tenían un zafarrancho de combate. Si este organizaba el campamento, este no iba, y si este lo organizaba, aquel no iba. Mirón de Ávila, podrías venir a darnos unas conferencias sobre la unidad, a ver si podemos unir esto. ¿Ustedes creen que van a ganar al mundo? Seguimos en la misma hora, en el mismo canal, en la próxima ocasión. Bueno, Fernando, si tienes que decir algo, porque yo voy corriendo para ver. Me trajeron jamón hoy. Lo agradezco mucho, pero me lo trajeron con café, chicos. Pero como yo soy un corazón tan agradecido, pues agradecí el café y lo convertí en mi mente.